Cada uno de ustedes. Les agradecemos su presencia en este lugar. A las personas que nos siguen en la transmisión de Facebook, también queremos agradecerles la atención a este servicio especial, conmemorativo, recordando la vida de mi padre, el señor Armando Peñalver Mercado. Comentaba acerca del nombre de papá. Su nombre realmente era Armando Peñalver Vázquez del Mercado, solo que en el registro le pusieron nada más Mercado, así que todos sus documentos oficiales pues aparecía como Armando Peñalver Mercado, pero en realidad su apellido completo es Vázquez del Mercado. Y bueno, pues papá falleció el pasado mes de marzo y lo hemos extrañado sin duda estos días, este tiempo. Sin él se siente, ya que era una persona que hacía notoria su presencia a través de su forma de ser, de su carácter, de su manera de ser tan platicador. Era una persona que platicaba con mucha facilidad, tenía mucha facilidad de palabra, era un buen conversador, un contador de historias increíble. A mí me transportaba con sus historias, sus anécdotas. Y bueno, pues hoy agradecemos esta oportunidad que podemos tener de recordar un poco de la vida de papá, ya que no pudimos tener en su momento los servicios fúnebres pertinentes, se programaron al día de hoy. Quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, y muy en particular hacer mención de mi hermana Leti, que está aquí con nosotros, su esposo Beto. Agradecemos mucho todo lo que han hecho, lo que hicieron por papá, y estar hoy aquí, viajar desde allá de Chihuahua y estar hoy aquí. Muchas gracias. Gracias, y gracias a todos los presentes, los hermanos de la iglesia, la familia, mis suegros. Muchísimas gracias por el cariño y por el apoyo, el cariño a papá. Y bueno, quiero compartir en Primera de capítulo 15, versos 54 al 57, nos dice la Escritura: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esta escritura? Ya que hay un antecedente que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces esta escritura nos traslada a esa esperanza y esa realidad de que hay una vida por venir después de esta vida terrenal. El Apocalipsis también nos habla en el capítulo 21, versos 1 al 7, de esa esperanza gloriosa. Dice la Escritura: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oremos. Señor, te damos gracias porque en tu nombre nos hemos reunido y estamos conmemorando y recordando quien fuera mi padre en vida, y también agradeciéndote, aún en el contexto de la tristeza
y de la ausencia, los años que nos permitiste tenerlo con nosotros. Nosotros como hijos, su familia, sus amigos, hermanos en la fe también. Gracias, Señor, por eso. En tus manos estamos y ponemos este servicio conmemorativo delante de ti. Que tú nos guíes en todas las cosas. Que si hay familia viendo la transmisión también puedan compartir con nosotros estos momentos especiales. Te damos gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a recordar esta alabanza que por cierto era la favorita de mi papá, completa y plenamente. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos. Es una canción que ya tiene años, pero como lo dijo el pastor, es una de las canciones que más le gustaba a nuestro hermano Armando. Y muchos la van a conocer, otros no. Si conocen la letra, acompáñenos a cantarla. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la cumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Hermosa canción. Puede tomar su lugar. Me gustaría compartir con ustedes algunas vivencias de mi papá y debo hacer la nota aclaratoria que mi edad con respecto a la edad de mi papá, pues lógicamente hay un desfase importante. Puede ser que haya ciertos sucesos o ciertos eventos que yo los recuerde desde mi experiencia y así recuerde yo que él me los compartió, ¿verdad? Ya que la historia, al fin de cuentas, toma ese sentido del significado de nuestras propias vivencias, ¿verdad? A veces no puede ser tan precisas las fechas o ese tipo de cosas,
pero nos marcó algo de esas historias. Y bueno, mi padre nació un 9 de agosto de 1942, aquí en la ciudad de Calera, en el seno de la familia de don Fortunato Peñalver Landa y doña Belén Vázquez del Mercado Rodarte. Y fue de los hijos de en medio, una familia grande, varios hermanos. Y mi papá tenía vivencias de una etapa muy temprana, él así me lo comentaba. Decía que le ayudó a mi abuelita en el alumbramiento de mi tío Miguel, me comentaba mucho eso, ¿verdad? Él tenía esa vivencia. Otras cosas que él recordaba de su abuelita, que escuchaban en la radio acerca de la Segunda Guerra Mundial, mi abuelito, y estaba muy pequeñito mi papá, entonces sí tenía recuerdos realmente muy prematuros. Recordaba a sus hermanos, muchas anécdotas, muchas vivencias. Y él me hablaba de Calera de una manera, cuando él comenzó a platicarme de Calera, yo estaba pues jovencito también, pequeño, y todavía no vivíamos aquí. Entonces estábamos en Parral, Chihuahua, y al escuchar yo las historias de Calera, para mí tenía como otro sentido diferente a cuando ya conocí Calera. O sea, me pasó así como que, ay, esto es Calera. O sea, pero en buen sentido, ¿verdad? Yo amo Calera y soy de Calera y amo mi tierra. Pero él lo contaba de una forma que de verdad para mí era tan increíble, Calera. Eso es lo que quiero decir. Entonces él recordaba mucho esta tierra, amaba esta tierra. Y hablaba de personas, de familias completas, de amistades, de anécdotas. Decía que le ayudaba de muy pequeño a su hermana, a mi tía Estela, en la zapatería, que tenía una zapatería aquí en el centro, y muchas historias así de ese tipo, muy cercano a mi tío Nato, que jugaban de niños esto, aquello, y yo tengo el nombre de Eduardo, siempre pues ese nombre es para personas o muy inteligentes o muy guapas. Entonces, yo no sé a mí por qué lo tengo, por alguna de las dos, o en un descuido por las dos, ¿verdad? No sé. Entonces el nombre lo tengo en honor a un hermanito de mi papá que falleció muy pequeñito, chiquito, de bebé, que se llama Eduardo. Entonces escuchar sus historias para mí fue muy formativo, fue muy interesante. Él tuvo la oportunidad que se daba poco en aquella época, en aquellos años, tuvo la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Él estudió su secundaria, su preparatoria en la ciudad de Zacatecas y después también estudió la universidad en la Ciudad de México, en la UNAM. Y bueno, todas esas vivencias, él me contaba historias de México, él amaba México y me hablaba de lugares y que él escuchó a los Tres Haces, que escuchó a Cuco Sánchez, a Pepe Jara, bueno, muchas historias muy interesantes en relación a eso, amistades de él. Y era muy simpático al contar un chiste o en alguna anécdota. Y yo creo que el secreto de su simpatía radicaba en que él mismo se reía de sus chistes. Entonces se reía tan afablemente que uno le daba risa a su risa. Esa era la característica y era con un buen sentido del humor, muy ocurrente sobre todo. Y fue pues muy agradable en ese sentido ser su hijo. Cuando llegamos a un punto así, que uno tiene las cenizas de su padre frente a uno, la fuerza que eso puede representar, el saber que ya no está aquí en esta tierra, que ha muerto, podemos tender a romantizar las cosas y hablar en un momento como este y decir todo fue perfecto y todas las cosas siempre estuvieron bien. Y yo creo que esa clase de comentarios no aportan en la realidad de la vida verdadera de los seres humanos. La vida no es perfecta, no siempre las cosas están bien. Y claro que hubo situaciones o hubo cosas que él como padre tuvo que ser exigente. Conmigo, por ejemplo, tuvo que ser estricto y esas partes pues a mí no me gustaban en su momento. Dice aún la palabra de Dios que la disciplina a nadie le gusta en el momento, para nadie es agradable, pero produce un fruto,
o un crecimiento, ¿verdad? Entonces hubo cosas que en su momento uno como hijo le pueden desagradar, pero cuando pasan los años y en la formación de la vida nos damos cuenta que hay una enseñanza en todas las cosas. ¿Por qué? Y yo he aprendido esto a través de los años. Aún las cosas negativas de nuestros seres queridos son una gran enseñanza para nosotros, porque a lo mejor nos están diciendo, tú no debes hacer eso o debes cuidarte de eso. Entonces es una enseñanza maravillosa, la cual yo le agradezco profundamente a mi padre por eso. Y todas las cosas positivas también que fueron increíbles. Puntual, a más no poder. Contaba historias acerca de presentarse, viviendo nosotros en Parral, Chihuahua, presentarse en la capital del estado, en la ciudad de Chihuahua, a juntas de trabajo con uno de sus patrones que él estimaba muchísimo, a este señor don Emilio Touché, y contaba que él llegaba primero a la junta, y don Emilio siempre le decía, no Armando, qué bárbaro, es que tú eres el más puntual de todos, y él se sentía orgulloso de eso, programar su viaje para llegar primero que los que vivían dentro de la ciudad, ¿verdad? Una puntualidad puesta a toda prueba, ¿verdad? Una honradez. Yo nunca vi que le cobraran un peso a mi padre, también eso es algo maravilloso. Yo pienso que sí ha de ser triste, ¿verdad? Que le dicen los papás a uno, dile al cobrador que no estoy. Sale el niño y le dice mi papá que no está. Yo nunca viví eso porque mi padre pues siempre fue una persona muy transparente en ese sentido. Entonces son grandes ejemplos y algo de lo que lo he admirado siempre, un gran vendedor. Ese hombre podía vender arena en el desierto y la gente se la compraba feliz de la vida. Era un vendedor increíble. Siempre cuento una historia, yo sé que mi madre nos está viendo, le mando un abrazo y un beso, mamá. Yo sé que perder a la persona que fue su compañero de vida, como haya sido la vida, insisto, con sus sinsabores, con sus alegrías y sus felicidades, fueron compañeros de muchos años, no fueron compañeros de 5 años, o sea, fue toda una vida un compañero, y perderlo pues por supuesto que no es sencillo, y yo sé que hay esa tristeza también de la ausencia, pero esa satisfacción de haber procreado a nosotros, a mi hermana, a mí, a mi hermano Armando, que triste y desgraciadamente ya no está con nosotros, pero que también hay toda una familia detrás de ese enlace, ¿verdad? Matrimonial. Entonces, mamá, voy a contar una anécdota que tiene que ver con usted, la ha de recordar ahorita que la mencione. Una ocasión, mi papá le compró a mi mamá una chamarra de piel muy bonita, y bueno, ya llegó con ella y estaba bonita la chamarra, ni para qué. Y mi mamá, no me va a quedar o no me gusta, no sé, se la midió, sí le quedó, pero no le gustó. Bueno, hubo detalles ahí. Entonces mi papá no le dijo nada, no, está bien. Cuando regresa en la noche, mi papá a la casa le dice a mi mamá que dónde estaba la chamarra, que iba a reconciliarse y quedarse con ella. Mi papá, no, ya se la vendía a Conchita. O sea, él rápido, en menos de medio día ya había vendido la chamarra. Entonces esa clase de vendedor vendía lo que fuera, ¿verdad? Rápidamente, rápido vendía las cosas. Entonces fue un gran vendedor, lo admiré mucho por eso. Muy positivo, siempre tenía proyectos. Pregúntenle a mi hermana, si no me creyesen a mí, sus últimos días, aún en sus últimos días, tenía ideas de negocios, de venir aquí a Zacatecas, de ir a México a vender cosas, así era. Mi papá siempre pensaba en vender algo, en hacer un negocio de algo. Muchos negocios se hicieron, muchísimos no se hicieron, pero él siempre tenía esa motivación. Eso es algo que yo lo admiraba mucho. A veces nos cuesta ser un poquito positivos, ¿no? Con todo esto de los negocios, de pensar que si se puede hacer algo o no. Y él siempre era positivo, él siempre creía que se podían hacer las cosas, nada se le hacía difícil. Algo también que le admiro mucho, yo siendo una persona, pregúntenle a mi esposa, una persona que se puede perder con cierta frecuencia en las ciudades nuevas, tengo esa virtud. Siempre he dicho que no es, si alguien va conmigo a un viaje,
no es viaje si no nos perdemos. Tiene que haber eso, tenemos que perdernos siempre en el viaje. Entonces, mi papá era increíblemente ubicado. O sea, tenía una capacidad en las ciudades y nada le daba miedo. Cuando tenía su joyería, empezamos a ir por relojes en camión y luego después dijo, no, mejor vamos a irnos en el carro. Y a mí se me ocurrió preguntarle, pero sí sabe llegar. Me volteé a ver como que, ¿qué pregunta es esa? ¿Cómo que sí sé llegar? Ya cuando llegamos y se estacionó, sí me dijo, no, fíjate, ya no me acordaba tan bien, pero rápido, no batalló. Pues a él, si se acordaba de una ciudad hace 20 años, y él se lanzaba a México, Ciudad de México, viajó infinidad de veces a la Ciudad de México, infinidad de veces. Entonces son cosas que uno recuerda que le marcaron la vida a uno, sin duda, como hijo, escuchar esas historias, esas anécdotas, era muy gratificante, fue muy formativo, sin duda, para mí todas esas experiencias me hizo tener una curiosidad natural como joven por cosas de la vida, acerca de la música, de muchas cosas que él me comentaba, y esas vivencias pues lo marcan a uno como familia. Un legado después, un tiempo después, pues está sus hijos que hemos procreado, nuestras familias, los nietos, y es toda pues una descendencia, ¿no?, que se deriva de una persona. Y yo creo que eso también es de admirarse, la trascendencia que puede tener a generaciones, ¿verdad? La implicación que un día 2 personas deciden casarse, procrear una familia. Entonces, para los jovencitos que aún son solteros, ánimo, cásense, para que haya generaciones detrás de ustedes, ¿verdad? Todo un legado, hijos, nietos, ¿verdad? Esto es maravilloso. Entonces, pues yo creo que mi papá sin duda debe de sentirse, y lo digo en tiempo presente, pensando en la promesa de la resurrección, debe sentirse satisfecho por haber procreado esta familia. Que no lo digo yo en un sentido de arrogancia, sino lo digo porque ahí está implícito la familia de mi hermano, la familia de mi hermana, mi familia, una familia hermosa. Así lo puedo decir, ¿verdad? Gracias a Dios. Y entonces, pues bueno, tantas cosas que me marcaron, que puedo recordar. Fui muy cercano a él, voluntaria y a veces involuntariamente, por etapas y circunstancias de la vida, pero realmente se puede decir que de mis 48 años de vida, pues 46, 45 estuve todo el tiempo con él, todo el tiempo, ¿no? Entonces no solo por la crianza en el hogar, sino por muchas cosas. Un día me puso un negocio de pantalones. Yo estaba chiquillo, unos 13 años, 13, 14 años, y me dijo, ahí está el negocio de pantalones, véndelos. Y yo no sabía yo ni hablar con la gente ni nada. Entonces me orilló a hacer cosas que hoy día le agradezco profundamente, porque me ayudó a crecer como persona. Me dio instrucciones que debía de barrer, entonces son cosas que uno recuerda con cariño, que en su momento le digo, pues sí se queda uno como, ay, ¿por qué me pone a trabajar, verdad? Y, ay, los derechos de los niños, ¿verdad? Es explotación infantil, no. Fue una formación para mí muy buena y yo la agradezco de verdad profundamente, siendo transparente y honesto. Y entonces, bueno, son tantas cosas. No pretendo hacer como una biografía de mi papá porque no tenemos tiempo. O sea, sería muy amplio, serían muchas cosas las que les tendría que decir, ahondar en detalles ya muy específicos, pero solamente les quería dar una pincelada muy general de lo que fuera su vida de él. Creo que su carisma era muy grande, impecable. Todas las personas que lo conocieron siempre me reflejan eso, que lo recuerdan con mucho cariño, que lo apreciaban, que lo estimaban, porque sin duda era una persona muy agradable a la plática, a la conversación, ¿verdad? Entonces tenía esas virtudes. Yo creo que toda su familia, sus sobrinos lo han extrañado, lo amaban,
Y así es la vida humana. Dice la palabra de Dios que somos polvo y al polvo volveremos. Que la vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces la vida es efímera, es vana, es breve, es corta. Por eso la invitación siempre al rememorar la vida de una persona que logró llegar a sus 82 años de vida y estaría cumpliendo precisamente y exactamente el día de hoy 83 años de vida. Esa trayectoria nos enseña algo. Hay que aprovechar los días y la vida, porque la vida se va muy rápido. Muchas gracias de veras por su atención a estas palabras. Recuerdo más cosas, me vienen a la mente, tanto ni siquiera lo anoté, dije lo que me fluya, lo que me acuerde. Tantas vivencias, no tienen de veras idea cuántas cosas me platicaba. Yo conocí personas de aquí de Calera por plática de mi papá, que cuando ya las conocí en persona, porque hablaba las historias de una forma tan específica, vivencias de él en la secundaria, que con los cascanes, que no hombre, tantas historias que me contó, que en el comedor, que esto, que aquello, de todo, historias de todo tipo, ¿verdad? Entonces ha sido pues muy gratificante para mí tener mis recuerdos, mis vivencias. Personalmente puedo decirles, ha habido tristeza por la ausencia de mi papá, lo he extrañado, pero también el saber ya su cuadro médico, digamos, sus últimas horas, sus últimos momentos, uno también puede decir, bueno, creo que es mejor que no esté sufriendo esto, ¿no? Entonces hay un consuelo en ese sentido. Yo creo que toma un significado diferente cuando la persona que ha fallecido es quizás un niño, un jovencito, una persona que estadísticamente le faltaría todavía mucha vida por delante. Cuando alguien ha llegado ya a una etapa adulta, que claro que hay personas pues, que llegan a los 99, a los 100 años, ¿verdad? Pero mi Padre Dios le permitió a mi papá llegar a esa edad y creo que es muy digna, muy bíblica, porque dice los salmos que la vida del hombre son 70 años y los más robustos 80. Entonces, mi papá fue robusto, ¿no? Porque llegó a los 82. Entonces, gracias a Dios por eso. De hecho, la tasa promedio de vida en México, no tengo idea de cuánto será, pero creo que más o menos ahí llegó. Así que muchas gracias de veras por su atención a estas palabras y quiero dejar el lugar a mi hermano Gustavo para un tiempo de alabanza. Bueno, hermano Gustavo y los hermanos del grupo, por supuesto. Sí. Bueno, recordando de la memoria de nuestro hermano Armando, hay canciones que nos recuerdan esos tiempos en los que en la iglesia éramos muy expresivos, éramos muy, llamábamos mucho pues la atención porque danzaban y daban gloria a Dios de una manera pues que llamaba mucho la atención, ¿sí? Eran ahora sí que canciones o coritos que todos nos sabíamos, eran himnos de la iglesia cristiana. Y el día de hoy queremos recordar la memoria de nuestro hermano Armando con esas canciones, con esos coritos que quizá muchos de los adultos se sepan, los niños a lo mejor no, pero
son de bendición recordar para nuestras vidas. Así que les voy a pedir se pongan de pie. Vamos a dar gracias a Dios a través de estos cánticos, recordando en memoria a nuestro hermano Armando. Que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Que puede salvar al pecador.
Cantaré,
Puede tomar su lugar. Cuando recibí la noticia del fallecimiento de papá, me habla mi hermana y me dice pues que ya había fallecido a través del teléfono, de la llamada, pues ahí estuvimos llorando nuestro dolor, nuestra tristeza. Y la segunda ocasión que lloré lo tengo muy marcado, lo recordé ahorita muy fuertemente, y aprovecho para agradecer la presencia de mi tío Miguel, que está aquí con nosotros, y su familia, mi primo Alejandro, su esposa, sus hijos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y esa segunda vez que me conmoví mucho, que lloré muy profundamente, fue precisamente cuando hablé por teléfono con mi tío Miguel. Y me conmovió mucho unas palabras que yo mismo le dije, y eso fue lo que me hizo llorar, ¿verdad? Profundamente. Y le decía, una familia tan grande como fueron ustedes, tío, tantos hermanos, una familia muy grande que procrearon mis abuelitos. Y le digo, usted es el último hombre. Y eso me conmueve mucho, porque recuerdo, aún siendo yo de los sobrinos, a lo mejor de los más chicos, que ahí tengo primos de una edad muy diferente a mí, por ser una familia tan grande. Yo a lo mejor siendo de los más chicos, recuerdo convivencias, infinidad de convivencias con mis tíos, ¿verdad? Con los primos. Y pensar que esa familia tan grande ya solo queda mi tío con nosotros, pues es un motivo de alegría saber que nuestro tío está con nosotros, pero es tristeza pensar en todos los que ya no están con nosotros, ¿verdad? Eso es duro, sin duda. Y bueno, quiero compartir con ustedes una palabra de esperanza en el Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. El Señor tu Dios es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dios te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y este salmo es un consuelo especial precisamente en aquellos momentos en que nos conmovemos, que la tristeza está en nuestros corazones, por cuántas cosas padece el ser humano. Pareciera o pareciese que una visión fatalista de la vida humana, y pareciera que Salomón en algún momento lo vio así en uno de sus 3 escritos. Salomón escribió 3 libros, uno en su juventud, uno en su etapa de su madurez y uno de anciano. Los libros que Salomón escribió son los Proverbios, el Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Bueno, el Cantar de los Cantares lo escribió de joven. Ese libro habla del amor de una pareja, de ese amor así. Entonces él en su juventud se sentía que amaba a su amada. Le dice que es una sierva, que él corre por
por las veredas y los valles para ir al encuentro de su amada, y bueno, de una forma tan poética se exalta el amor de una pareja, de forma romántica y maravillosa. El rey Salomón, el hombre más sabio de la historia. Después escribe los proverbios en su etapa madura. Un padre, cuando nos vemos ante la responsabilidad de criar hijos, eso puede ser abrumador. No hay una escuela para ser padres, somos deficientes en mucha medida o en muchos sentidos, y escribe estos proverbios maravillosos, consejos para un hijo. Pero el libro de Eclesiastés lo escribe cuando es anciano. Y el libro de Eclesiastés es una visión fatalista de la vida humana. Todo es vanidad. Todo debajo del sol es repetitivo. Todo lo que ha sido vuelve a ser. Y se fija que todo se recicla, ¿no? Ahorita está usándose la ropa que se usaba en los 80s, en los 90s. Y uno que sí lo vivió dice, ay, y los jóvenes creen que están a la moda. y es todo porque el sentido de la vida es repetir. Claro, la tecnología va innovando y todo, pero todo es lo mismo. Entonces Salomón, al ser anciano, se dio cuenta que la vida era cansada en mucha medida. Entonces nosotros podemos ver una visión fatalista y decir, qué cansada es la vida, qué difícil, pareciera que el hombre viene a sufrir, pareciera que el ser humano únicamente viene a sufrir. Pero hay una esperanza que se encuentra en esta escritura. El alzar los ojos a los montes desde la óptica de quien escribe esto, que es el rey David. El rey David siendo pastor de ovejas, siendo un hombre que conocía la vida pastoril de campo, ¿verdad? Andar por las veredas. Al mirar a los montes es un sentido, una expresión de esperanza en medio de un día soleado y agotador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y ahí está esa esperanza, esperanza que a veces sentimos querernos negar a nosotros mismos. Hay momentos en nuestra vida, hay dolores que se experimentan diferentes. No todas las ausencias y los fallecimientos los miramos desde la misma óptica. Recuerdo que mi primer acercamiento con la muerte no fue de primera mano, sino fue por plática, por inferencia. Recuerdo que mis padres siempre me comentaban acerca del fallecimiento de mis abuelitos, de los varones, en el caso del papá de mi papá, como del papá de mi mamá. Yo no tuve la dicha de conocerlos. Entonces las pláticas eran acerca de eso. Mi abuelito, si recuerdo correctamente, si no mi tío Miguel me podrá corregir, falleció en el 72, mi abuelito Fortunato Peñalver Landa. En el 72, yo nací en el 77, imposible haberlo conocido a mi abuelito. Sin embargo, siento que lo conocí a través de mi papá. Y eso fue maravilloso, me platicaba muchas cosas de él y creció en mí una admiración muy grande por mi abuelito, una admiración muy grande a través de las pláticas de mi papá. Igualmente mi mamá me platicaba acerca de mi abuelito Francisco Iturralde Berumen, que falleció en el 77, en el año en que yo nací, y historias de mi abuelito, la música que a él le gustaba, el trío Los Panchos, que a mí me encanta el trío Los Panchos, y todo ese tipo de vivencias. Y ese es el primer acercamiento que yo tengo con la muerte. Aún siendo niño, era por inferencia, no fue directamente. Pero yo empecé a asociar el término o el concepto muerte con ausencia. Aún siendo niño, aún en mi inmadurez como niño, yo entendía que si alguien había muerto significaba que yo ya no lo podía ver y no lo podía palpar, no lo podía abrazar. Y eso es duro, el concepto en sí mismo es algo fuerte. Así que ese es mi primer acercamiento con la muerte.
Después, desgraciadamente, siendo aún adolescente, se vino un tiempo de una serie de fallecimientos en nuestra familia por el lado de la familia Peñalver, de primos jóvenes, que fue muy doloroso y fue un momento para mí muy confuso también, que no entendía yo por qué estábamos como familia pasando por ese dolor tan grande, ¿verdad? Mi primo Marcos, mi primo Mauricio, Pepe y mi hermano Armando. Uf. Un dolor muy grande que me ha acompañado 31 años de mi vida. Todos los días. Recordando a mi hermano, pensando por qué no estaba él para conocer a mis hijos, a mi esposa, muchas cosas, ¿no? Vivencias, cosas en donde uno necesita a su familia. De verdad que ese dolor tan grande solo se bloqueó, y yo no sé si me entiendan ustedes esa palabra, pero yo creo entenderme lo que quiero decir o lo que quiero transmitirles. Solo se bloqueó o palideció un poco el pasado 5 de febrero. Que falleció mi hijo Sebastián. Creo que no hay un dolor más grande que perder un hijo. Es abrumador, aturde, duele ese dolor muchísimo. Y no habían pasado muchos días cuando el fallecimiento de mi papá. Claro que las ópticas pueden ser un poco distintas en el sentido del desarrollo cronológico natural de la vida humana, aunque en cierta manera debiésemos de estar preparados para el fallecimiento de nuestros padres. Es muy duro, es muy triste, es muy difícil, pero digo debiésemos porque estadísticamente y cronológicamente sería lo que se esperaría por la edad, por la cronología. Todos debiésemos de estar preparados para el fallecimiento de un padre. Sin embargo, es muy triste y muy doloroso. Pero creo que nadie estamos preparados para el fallecimiento de un hijo. En cierta manera es algo antinatural porque ni siquiera existe una palabra para definirlo. De nuestro padre, mi hermana y yo quedamos huérfanos. De perder un hijo no existe una palabra, no hay una definición para eso, porque no se espera que un padre pierda un hijo. Sin embargo, pasa y pasa frecuentemente, y muchas personas hemos pasado por este mismo dolor. Así que ha sido un año sin duda complicado, difícil, triste, de muchas añoranzas, remembranzas, de dolores, de recordatorios, vivencias. Y tengo recuerdos, les decía unos minutos atrás, en la semblanza de vida del señor Armando Peñalver Vázquez del Mercado, que lo digo con un respeto enorme y con mucho orgullo de poder decir que fui hijo de esa gran persona. Les decía muchas de las características y los atributos de mi papá. Y si algo extraño es esas historias que me contaba. Podía contarme una historia 40 veces y cada vez tenía para mí algo emocionante
o algo novedoso, porque era un gran contador de historias, maravilloso, maravilloso. Entonces son muchos recuerdos. Es duro para un hijo el ya no tener uno a su padre. No hay una edad que llega uno y dice, ya no necesito el consejo de mi papá. Siempre quiere uno tener esa presencia paterna y esa figura y decir, yo puedo recibir un consejo de mi papá. Pero llega el día en que ya no los tenemos con nosotros. ¿Qué les puede decir un hijo que ya ha perdido a su padre? Lo que todos los hijos que han perdido a un padre dicen siempre, es el mismo discurso, no cambia, es la misma temática. Aprovechen a sus padres ahora que los tienen. ¿Por qué decimos todos lo mismo? Porque eso es lo único que se puede decir en un contexto así. Aprovechar los días, el momento en que aún lo pueden tener con ustedes. Mi papá disfrutaba venir a este lugar. Le gustó no el edificio, siempre lo he dicho, ahorita pues estamos aquí en este local, no es el significado profundo. Lo que le gustaba era la gente, disfrutaba saludar a la gente, a las personas, y eso es algo que ustedes pueden quedarse por seguro. Los que lo conocieron, lo saludaron, pudieron platicar con él. Le gustaba venir a las reuniones, disfrutaba en una de sus últimas etapas antes de irse a Chihuahua con mi hermana y mi cuñado, estar allá en la ciudad de Chihuahua, ciudad que amaba mucho. Siempre decía que la gente de Chihuahua era de lo más especial y más fino que pudiera haber. Les decía que él conoció muchas ciudades, fue un hombre de mundo sin duda, mi padre, y conoció muchas ciudades grandes. Y decía, por ejemplo, él dice, yo nunca pediría una referencia en la Ciudad de México. Dice, en la Ciudad de México te pierden. O sea, tú les preguntas, ¿dónde queda tal? Ah, sí, mi amigo, mire, dele por aquí. Y es al lado contrario, ¿no? Lo pierden pues de gusto, nada más, ¿verdad? Por diversión. Entonces él nunca preguntaba referencia. Y decía que en Chihuahua le preguntaba una referencia a una persona y la persona le decía, ah, mire, ahorita tengo tiempo, no ando tarde, me subo en el carro y lo llevo, lo acompaño. Pero mi papá lo hacía como ilustrando, ¿no? La amabilidad de la gente de Chihuahua, la nobleza, ¿verdad? Y amó mucho él también ese estado que le dio muchas cosas y muchas satisfacciones, y ahí terminó sus días también, ¿verdad? Y ahora sus cenizas, de manera simbólica, porque su alma, su espíritu pues ya no reposan en ellas, pero también de manera tangible, porque físicamente aquí están esas cenizas presentes, vienen a descansar y a reposar en la ciudad, en el lugar, en el pueblo, en aquella época donde él nació, un 9 de agosto de 1942, en la ciudad de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Así que bueno, así es la vida, así es el trayecto de la vida, y lo que quedan son recuerdos y el polvo que somos, porque polvo somos y al polvo volveremos. La vida es corta, y nosotros únicamente podemos encomendar nuestra vida a Dios y decirle, Señor, estamos en tus manos. Nuestros días están contados, dice la Biblia precisamente. Así que, Señor, descansamos en ti, alzamos nuestros ojos, miramos a los montes con un dejo de esperanza, sabedores de que nuestro socorro viene de ti, que nuestro pie no resbalará porque tú no duermes. Y mi padre era un hombre de gran fe, también quiero decirle, una de sus facetas, porque fue un hombre multifacético, muy rico en experiencias diversas, y una de ellas fue este aspecto también de la fe. Fue muy interesante el despertar de la fe de mi papá. Eso, como muchas otras cosas, me tocó a mí vivirlo muy de cerca. Por allá en el año del 89, yo estaba muy chiquillo, 12 años, 11, 12 años. Empezó él con esa inquietud como de buscar su fe, encontrar su fe, ¿verdad?
empezó como esa búsqueda y recuerdo que por un año completo, aproximadamente, le digo, los recuerdos son algo relativos porque ¿quién puede venir a corregirme? No pasó así, pues. Entonces, como yo soy el único que lo recuerda porque tuve esa vivencia, puedo equivocarme en datos, ¿verdad? Pero más o menos yo recuerdo que por el transcurso de un año estuvimos asistiendo todos los sábados fielmente a misa allá en Parral, Chihuahua. Y era una búsqueda genuina, ¿no? Una devoción de verdad con esa intencionalidad. Y finalmente en un acto un poco inusual, como les he dicho, mi papá siempre fue un gran vendedor y vendiendo sus productos. En ese tiempo ya estábamos vendiendo joyería, pero no había un local físico, sino en un portafolio. Traía él ahí la joyería y la vendíamos en casas, en domicilios. Él nunca se le cerró el mundo, jamás. Era de mente muy abierta en ese sentido. Y entonces, estando con una clienta, le pregunta por el esposo, ya que el esposo vendía de ese Gatorade, pero en polvo. Entonces quería comprarle a mi papá un paquetito y le dijo: oiga, ¿y el güero? No, pues ¿qué cree, don Armando? Que el güero pues anda mal otra vez drogándose, tomando. Y aquí viene el acto inusual, ¿verdad? Mi papá la evangelizó pues a la señora, ¿verdad? Sin ser el cristiano. Le dijo: pues acérquense a una iglesia cristiana. Y le dijo la señora: ande, don Armando, si ya vamos a una iglesia cristiana, si no yo ya me hubiera vuelto loca. Y entonces le dijo a mi papá: entonces invíteme. Y a mí me sorprendió cuando mi papá le dijo: invíteme. Sí, me sorprendió mucho, la verdad. Y sí, fue el pastor Cipriano Aguirre Sánchez, al día de hoy un buen amigo que seguimos en contacto. Y un día de diciembre, ahí en la sala de nuestra casa, en la Simón Bolívar, número 60, ¿sí era número 60? Sí. Simón Bolívar, número 60, en la sala de esa casa, en el mes de diciembre, ahí hicimos una decisión por esta fe cristiana evangélica y asistimos a un templo cristiano evangélico a finales de diciembre. Para mí fue una experiencia muy espectacular, porque recuerdo que cuando entramos al templo empezó a llenarse así mi brazo y mi mano como de nieve blanca, y yo dije: ay, estamos en el cielo y todo. No, es que acababan de enyesar y estaba cayendo. No fue nada milagroso ni nada fuera de lo natural, pero yo estaba tan extasiado que, un milagro. No, pues no, era el yeso, era el salitre, pero fue una experiencia muy bonita. Y siempre le gustó esa de tierra bendita y divina de Palestina. Le gustaba mucho ese cántico. Y bueno, así comenzó su historia de fe, y lo menciono para ir a este punto. Disfrutaba venir, le gustaba venir. Cuando ya no podía venir por las escaleras, le dificultaban un poquito el bajar, o porque estuvo muy enfocado también en estar cuidando a mamá. Él en la casa, él ponía en la tele un ratito de alabanzas y él se ponía ahí a orar. Era una persona que le gustaba mucho orar, y él pedía por toda su familia, siempre los tenía en sus oraciones. Así que esos son recuerdos que nos quedan, ¿verdad? Él te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En sus manos reposamos seguros. Así que pues podemos descansar en esas profundas verdades de la palabra de Dios, la santa y bendita palabra de Dios. Yo quiero pedirle a mi hermano Jaime González Apolonio que en su calidad también como líder de la iglesia nos ayude, hermano Jaime, haciendo una oración por nosotros como familia Peñalver Iturralde, la familia Peñalver Vázquez del Mercado, representada en mi tío Miguel, su hijo y su familia. La familia de mi hermana Gutiérrez Peñalver y mi familia Peñalver Ruiz Esparza. Y todos los que he mencionado, si gustan pasar, si no se sienten incómodos y pudiesen pasar aquí al frente, los quiero
invitar respetuosa y cariñosamente para que el hermano pueda hacer una oración por nosotros, por ese consuelo que desde el 21 de marzo estamos necesitando y hemos recibido en mucha medida, por supuesto, pero también reflexivos del legado que nos queda cuando pensamos en la vida de una persona que vivió 82 años de vida. Hermano Jaime, muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Si gustan pasar. Gracias a Dios. Si gustan ponerse de pie, toda la familia, quien guste, como ya lo dijo el pastor Lalo. Gracias a Dios por esta oportunidad, por este momento. Yo creo que pues es algo tal vez triste, pero también agradable. Yo sinceramente siempre he tocado este tema de la muerte, de la partida, porque nos dedicamos a asesorar a personas y he visto a personas que cuando se preparan, hoy todo mundo podemos comprar un paquete, hoy todo mundo tenemos la facilidad, cuando alguien se prepara, va a ser inevitable, ¿verdad?, el que un familiar se vaya, la tristeza, el dolor, es inevitable, pero lo he visto con muchos clientes cuando ellos tienen algo preparado, el dolor es un poco menos, el sufrimiento es un poco menos. Y siempre debemos de estar preparados espiritualmente, económicamente y emocionalmente. Hay personas que cuando nada está preparado, y bueno, nadie va a estar preparado, ¿verdad? Pero yo creo que hemos escuchado anécdotas a través de la historia donde ha habido personas que la vida es tan incierta, la situación en la que estamos viviendo, y eso nos permite posiblemente prepararnos un poquito. En esta tarde nuestro hermano Armando, pues él físicamente ya no está. Me hace recordar una historia de una anécdota de un padre. Siempre le decía a sus niños pequeñitos, siempre le decía, por la gravedad de su trabajo, él siempre partía y decía: hijos, si yo ya no vuelvo, los voy a estar cuidando donde quiera que esté. Y así cada que él se iba, siempre le decía a sus hijos pequeñitos, dice esa anécdota, esa historia, que tenían entre, no sé, 5, 6, 7 años, y todos los días él, la misma historia. Tristemente el Señor ya no volvió, y los niños tranquilos. Dice la historia que cuando le preguntan: ¿no extrañas a tu papá? Él dice: sí lo extraño, pero Él nos cuida, Él está presente, Él nos ve desde donde está. Eso cuenta esa historia. A mí me gusta mucho, porque luego yo le digo a mi esposa, pues salimos, andamos siempre de viaje. Gracias a Dios, Dios ha tenido misericordia de nosotros, y como les digo, lo veo con clientes que en ese sentido. Yo no conocí mucho a nuestro hermano Armando, por el hecho de andar de allá y para acá, fue poco tiempo, pero gracias, mi hermano Lalo, por compartirnos estas vivencias, esas historias, y cada uno de nosotros, nuestras familias. Esto nos ayuda, este cariño que le tenemos a nuestro hermano Lalo, a su familia, y pues dice, toda la familia es muy grande, ¿verdad? Algo similar a nosotros, somos bastantes. Gracias a Dios por este momento. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar por esta familia. Ojalá que siga esa convivencia, esa armonía que va a seguir a pesar. La vida es complicada, nada es fácil, nada es sencillo, pero gracias a Dios que existe ese amor, ese cariño y esa oportunidad. Dios nos da la vida, Dios nos la quita, nadie es seguro, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, y todos los días debemos de confiar y darle las gracias porque seguimos aquí, y aún cuando ya no estemos aquí, gracias. Vamos a orar, hermanos.
Bendito Dios que estás en el cielo, muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en este lugar, recordando, Señor, esa etapa, esa oportunidad que le diste a nuestro hermano, Señor, Armando Peñalver, que ya no está físicamente con nosotros, pero sus recuerdos, Señor, su esencia aún permanece con su familia, con esta familia que está aquí. Bendito Dios. Gracias porque, Señor, tú a través de ellos aprendemos, a través de las personas que van adelante de nosotros, aprendemos, bendito Dios, y nos das la oportunidad de convivir, nos das la oportunidad, Señor Jesús. Gracias por todo ese tiempo, bendito Dios, a sus más de 80 años, Señor, esta familia que Él formó en este lugar. Gracias, Señor, por todo, Señor, por la vida de mi hermano Lalo. Aquí está presente su hija. Muchas gracias, sus familiares. Gracias, bendito Dios, porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros, los que estamos aquí, las familias, bendito Padre. Te pedimos que traigas paz, que traigas, bendito Dios, en su mente, en su corazón de cada uno de ellos, Señor, y que esos recuerdos, mientras estemos en este mundo, perduren siempre. Que sean esos recuerdos agradables y también todas esas vivencias que ellos tuvieron, que ellos compartieron, sigan estando presentes, Señor, en paz, con amor, con tranquilidad, en el nombre de Jesús, porque eres bueno, Señor, porque tú eres maravilloso. Tú nos das la vida, bendito Padre, y tú cuando decides también no la quitas. Gracias. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que tengas misericordia día a día por esta familia, Señor, por estos primos, tíos y todos los que aún viven aquí y fuera de esta ciudad. En el nombre de Jesús, muchas gracias te damos. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, por este momento que nos permites recordar, ver, Señor, y aún hasta donde alcanzamos a sentir esta, Señor, por un lado, no sé, estos sentimientos de felicidad, aún, Señor, tristeza, este encuentro de emociones en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias te damos. Fortalece estas familias, fortalécelos en todo tiempo, en todo momento, Señor, que estos momentos sean de unión, bendito Dios, que sean de paz, que sean de tranquilidad para toda la vida, que ellos les permitas o que nos permitas vivir. En el nombre de Jesús, bendice en el nombre de Jesucristo a cada familia, a sus hijos, a sus descendencias, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, bendito Dios. Amén. Dios le bendiga. Muy amable. Pueden tomar su lugar, muchas gracias. Voy a dejar el lugar a mi hermano Gustavo una vez más para concluir este servicio especial conmemorativo en la memoria del señor Armando Peñalver Vázquez del Mercado. Agradeciendo a todos su asistencia, sabedores que seguramente la mayoría de los hermanos de la iglesia, por el día y el horario, por cuestiones de trabajo, les fue imposible asistir, ¿verdad? Entonces, y aunque la invitación fue abierta también al resto de personas del municipio, quizás los canales o medios de difusión no fueron lo suficientemente efectivos, ¿verdad? Pero agradeciendo a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este momento. Como decía usted, mi hermano Jaime, con tristeza por la ausencia, con alegría por su vida,
porque fue una vida muy, muy dinámica, fue una persona alegre, siempre cantando, bromeando, tenía buena actitud ante la vida, sin duda. Entonces quiero dejar el lugar. Vamos a adorar a nuestro Dios, hermanos. Son dos cánticos en los cuales es bueno abandonarse a la presencia de nuestro Dios. Y este canto habla acerca de la libertad que nos da Dios cuando nos libra del pecado, cuando somos comprados por su sangre, nos da una libertad. Ahora, somos esclavos por amor a Él. ¿Sí? No terminamos de ser esclavos, pero sin embargo las condiciones en las que estamos ahora son muy diferentes. Se presenta un amor que Dios nos da, nos abraza y es lo único que nos puede dar consuelo en cada una de nuestras etapas de la vida. Así que es lo que dice esta canción: me has dado libertad.
mismo espíritu, vamos a adorar a nuestro Dios con este hermoso cántico que declara la hermosura de su presencia.
reconocemos y damos gracias por una vida que pasó dolencias, que pasó experiencia, pero que ahora tiene un descanso y una promesa de parte de nuestro Dios. Dejo el lugar a quien corresponde. Buenas tardes, ya casi para despedirnos, yo nada más así de rápido, muchas anécdotas que uno vive con las personas. A don Armando siempre lo vamos a recordar como el señor que tenía plática de banca en banca en la plaza, porque platicaba con un señor y luego se cambiaba de banca y platicaba con otro señor, siempre aportando. Yo siempre lo recuerdo cuando salía de presidencia, a verse toparlo ahí platicando. Verlo aquí enfrente con su esposa, un hombre que siempre buscó a Dios, un hombre con imperfecciones, pero amado por un Dios perfecto. Don Armando Peñalver, honramos su memoria y damos gracias a Dios por el tiempo que Dios nos permitió conocerlo, y pues gracias a todos. Yo creo que todos tenemos un recuerdo de él y quedémonos con eso, y pues honremos la vida de los que tenemos presentes, abracemos, como bien nos decían, el tiempo se nos va encima, ya cuando nos damos cuenta pues ya ha pasado mucho tiempo, y pues amen a su familia. Sea en nombre de la Iglesia Cristo Rey Victorioso, les damos las gracias por ver la transmisión. Hermana Carmelita, le mandamos un abrazo con mucho cariño y está en nuestras oraciones siempre. Gracias a todos los que son parte de la familia CRBA, su familia de sangre. Dios les bendiga y les siga abrazando su corazón, porque solamente ese consuelo lo encontramos en Él, porque a veces en este mundo no hay quien nos apachurra. Dios solamente puede dar esa tranquilidad y ese consuelo que sobrepasa nuestro entendimiento. Y pues honramos la memoria de nuestro hermano Armando y los buenos ejemplos que nos dejó como hijo de Dios, que sea para siempre su legado. Un siervo que fue fiel hasta el último día de su vida. Y Dios les bendiga. Que tengan una excelente tarde, Dios les bendiga, y quienes gusten acompañarnos el día de mañana a las 12 tenemos nuestro servicio. Y es todo, podemos retirarnos. Los abrazamos, chicos.